Amado pueblo de Dios, remanente fiel, Dios les bendiga. Hoy día entraremos en la última declaración del libro de Hechos. Como vimos con anterioridad, desde que Jesucristo comenzó su ministerio, los judíos lo persiguieron, lo encarcelaron, lo mataron, al igual como persiguieron a todos aquellos que enseñaban con respecto a la gracia y a la salvación que había hecho nuestro hermano mayor Jesucristo disponible. Aquellos que enseñaban sobre el derramamiento del Espíritu Santo que estaba disponible para todos aquellos que creyeran. Y veíamos también como Pablo en su ministerio le preguntaba a la gente si sabía lo que era el ser lleno del Espíritu Santo. Y la respuesta de aquellos 12 hombres fue que ni siquiera habían oído. Hoy día, las religiones, todas, responden de la misma manera. Ni siquiera hemos oído o, como los judíos, no creían. Y no creen hasta el día de hoy. Así que comenzaremos con el nacimiento de la Iglesia de Gracia, estudio del libro de Hechos. Esta es la parte 8a. Y en la primera declaración de Hechos 2:47 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Como siempre comienzo con un resumen de las declaraciones que ya hemos trabajado y les pido que vayan a sus Biblias y la abran en la medida que vayamos avanzando los versículos para que sigan este estudio. En la segunda declaración, en Hechos 6:7, decía que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En la tercera declaración, las iglesias tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las primeras tres declaraciones eran número de gente. En la cuarta declaración, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Quinta declaración, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Toma la preeminencia ya no la cantidad de gente, sino que era la calidad y la cantidad de palabra que se multiplicaba y crecía. En la sexta declaración, Hechos 16:5, se muestra que el crecimiento es individual, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Sabemos que las iglesias no se refiere a un lugar físico, se refiere a aquellos que son llamados. Eso es lo que significa la palabra iglesia, como habíamos visto en un estudio anterior. En la séptima declaración de Hechos 19:20, se ve a Pablo procurando afianzar y establecer a los creyentes que habían renacido, y a otros se les enseñaba la doctrina correcta, sacándolos del error práctico. Entonces fue que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora no es la gente, es la palabra la que prevalece. Y ahora entraremos a la octava declaración. Pues bien, comenzaremos con la última declaración del libro de Hechos. Hechos 19:21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo fuera a Jerusalén y luego a Roma? Cuando un hombre está fuera de comunión con Dios, creerá firmemente en su corazón que está haciendo lo correcto, que está en la doctrina correcta. Es por ello que Jesucristo, el Hijo de Dios, enseña. Mateo 23:11. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo 23:12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Antes que sigamos adelante, hay que aclarar un poco lo que pasó con Pablo. Este hombre hacía la voluntad de Dios y creía la voluntad de Dios, pero también, como vimos en la parte 7b, se dejó dominar por la gente que le rodeaba. ¿Se acuerdan que había hecho votos? Y los votos son de la ley. Y al hacer la ley, se salió de comunión con Dios. Y empezaron a trabajar sus emociones. Y cuando trabajan las emociones en un hombre, aunque este hombre ame a Dios y quiera hacer su voluntad, sus decisiones pueden ser pervertidas, pueden ser contaminadas por el viejo hombre. ¿Y el viejo hombre de Pablo, se acuerdan quién era? Celoso de la ley. Así que mantengan eso en mente. Hoy día nosotros podemos estar en comunión con Dios, haciendo su voluntad, pero si no cuidamos de nosotros mismos y de la doctrina que estamos viviendo hoy día, podemos también pervertir lo que estamos compartiendo o enseñando, porque empezamos a trabajar con las emociones. Por eso dice, más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquel que está haciendo la voluntad de Dios correctamente dentro de los linderos de la palabra, con la doctrina correcta, con la práctica correcta, está ayudando y llevando a la gente a renacer, a la salvación. Le está haciendo disponible la vida eterna. Por otro lado, aquellos que se oponen a la sana doctrina y que prefieren seguir dentro de su doctrina errada que ha sido enseñada y ha sido pervertida por años, impiden su propia entrada y la entrada de aquellos que creen en lo que ellos están enseñando. ¿Recuerdan a Apolos? Aun siendo poderoso en la escritura, fue manso para aceptar ser enseñado por Priscila y Aquila. ¿Sabían que él se humilló y que se sometió? Reconoció el señorío espiritual de los que le hablaban. Apolo no se arrodilló, no se tiró al suelo como hoy se practica en la mayoría de las religiones. Pero hoy vemos con dolor en nuestro corazón cómo se hace realidad cada día. Estos versículos que muestran al Hijo de Dios Jesucristo confrontando a líderes religiosos que llevaban a las gentes al error doctrinal y práctico, mostrando con ello la soberbia y la altivez de espíritu que los dominaba. Porque si ustedes van a aquellos líderes de las religiones donde se está enseñando una doctrina pervertida, contaminada, su soberbia les dirá y no les escuchará. Y les dirá que ustedes no son quien para venirlo a enseñar porque ellos son ancianos. Y eso es egolatría. Hechos 19:23. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Se acuerdan que el camino se le llamaba a todos aquellos seguidores de Jesucristo? Hechos 19:24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Hechos 19:25, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Reconocen el patrón? ¿Cómo el adversario seduce a la gente? Jesucristo confrontó a los religiosos diciéndoles que habían convertido el templo de Dios en cueva de ladrones. Estos mismos religiosos tuvieron una discusión no pequeña, dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Con Pedro y Pablo
con respecto a aquellos que obligaban a circuncidarse y a seguir las normativas de la ley, porque ellos querían seguir haciendo obra de la ley, negándose a reconocer que la salvación es por gracia. Ahora son los fabricantes de ídolos los que reclaman y persiguen a Pablo. El patrón es el mismo, idolatría. Y esta idolatría puede ser a personas u objetos. Fama, poder, ser admirado por los hombres, egolatría, dinero, sobre todo el amor al dinero. ¿Cuántos liderazgos hay en el mundo hoy que su única motivación es el amor al dinero? Hechos 19:27. Sigamos con el relato de este platero. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Yo sé que están pensando en aquella religión, pero deténganse un momento. No se queden solamente con esa idea y verán por qué. Hechos 19:28. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Amados de Dios, no se engañen mirando y apuntando a la gran ramera. Miren a las congregaciones que las rodean y a las que asisten. ¿Cuántas enseñan que Jesucristo no es Dios? ¿Y qué es lo que hacen? Llevan a la gente a la idolatría, ya que adoran a Jesús. Se humillan tirándose al suelo, arrodillándose ante la creación y no ante el Creador. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la motivación de estos líderes? ¿El amor a Dios? ¿O están cegados por las ansias de poder, la egolatría, admirarse a sí mismos y el amor al dinero? Incluso se creen superior a Dios porque interpreta lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Hechos 19:32. Uno pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Da risa, ¿no? Confusos e ignorantes. Es lo mismo que ocurre en las religiones hoy. Están confusos, hacen cosas sin entender qué significan o para qué tiempo eran necesarias. Se meten al agua, gritan, cantan, se visten de tal o cual manera, danzan, saltan, se arrodillan, siguen a hombres, pero lo hacen solo porque lo ven hacer a los demás. Y son ignorantes, porque sus líderes no les enseñan la doctrina y la práctica correcta de la palabra de Dios. Pero ahora háganse esta pregunta. ¿Cuántos de sus líderes tendrían la mansedumbre de Apolos para aceptar que un desconocido les corrija la doctrina que practican? Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Han conocido algún líder en que sus hijos se hayan descarriado? ¿O que dentro de su casa mantenga lesbianas y sodomitas porque son sus hijos? Yo sé que sí lo saben. ¿O aquellos que están rompiendo principios? Dios dice que por desechar el conocimiento, los echará del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esas son las consecuencias. Está todo escrito. Por eso, en un estudio anterior vimos que la palabra de Dios la debemos hacer práctica hoy día. Hechos 19:32. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Hoy se escuchan los mismos gritos por horas. Si no me creen, escuchen. Yo soy de tal o cual religión, olvidando que nuestro hermano mayor Jesucristo padeció 60 horas de tortura vertiendo su sangre, obedeciendo a su Padre, con el solo propósito de hacer disponible la salvación por gracia.
y que por su llaga fuéramos sanados de todas nuestras enfermedades y dolencias, haciendo disponible que pasáramos de muerte a vida espiritual. Dios no quiere que el cuerpo de su Hijo, el Cristo, esté dividido. Por tanto, estableció desde antes de la fundación del mundo quiénes serían parte del cuerpo de su Hijo, quiénes se mantendrían fieles a su palabra tal y como la inspiró a los santos hombres que la escribieron. Hechos 21. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hechos 22. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Hechos 23. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Otra vez los judíos. ¿Se dan cuenta que son el tropiezo de la casa creyente en ese tiempo? Son los perseguidores, son los matadores, son los encarceladores de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Hechos 26. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hechos 27. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí podemos rescatar varias cosas. Primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué quiere decir esto? Que el partimiento del pan, la cena que instauró Jesucristo, ¿se acuerdan cuando él partió el pan y le dijo, haced esto en memoria de mí? No se hace una vez al año, o una vez cada 3 meses, o 6 meses, o el tiempo que sea. Es todos los días. El partimiento del pan se hace en la mesa cada vez que tú comes. Cada vez que tú comes le das gracias a Dios por haberte hecho disponible el nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. Hechos 28. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hechos 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. A muchos que han leído estos estudios les molesta que sean largos, porque están acostumbrados a que le lean un versículo, que cuenten historias referentes a ese versículo, hagan anécdotas personales acerca de ese versículo y después canten por horas. Aquí lo importante es la palabra de Dios. Nada más. Hechos 20:10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Leamos de nuevo el 29. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Hechos 20:10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Hechos 20:11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió de allí. Y así salió. De este pasaje de la Escritura se sacan varias conclusiones. Pablo estaba enseñando la exactitud de la palabra de Dios en el aposento alto. Un aposento alto son los dormitorios de los varones. No era un templo. Pablo estaba enseñando que la palabra de Dios se debe y puede compartir en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Practicaba lo que enseñaba. Y no hay una hora determinada, ni un día determinado para hacer la voluntad de Dios o enseñar la palabra. Es todos los días, porque es un estilo de vida. ¿Recuerdan? Somos embajadores en cadenas. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2 Timoteo 4:2.
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuándo se debe hacer la predica de la palabra? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué debe contener esta palabra? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Y esa paciencia, como veíamos, es constancia y perseverancia y doctrina. Según Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Según Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Una de las fábulas que he escuchado es que Jesucristo ya retornó. ¿Se imaginan la aberración? Hace que toda la palabra la están negando. Toda la palabra de Dios, que fue revelada por Dios y que fue inspirada a los santos hombres, se haga nula, porque tienen engañado a gran cantidad de gente con que Jesucristo ya retornó. Segundo Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Desglosemos un poco este versículo. Sé sobrio en todo. No hagas aspaviento. No te hagas un show de todo. Soporta las aflicciones, porque van a haber aflicciones. No porque tú estés haciendo la palabra de Dios vas a tener una vida jauja. O ese es un dicho chileno. O vas a tener una vida muy placentera. Nadie te asegura eso. Van a haber aflicciones. Haz obra de evangelista. ¿Se acuerda cuando veíamos los 5 ministerios y desglosamos lo que era un evangelista? Es aquel que lleva la palabra a aquellos que nunca han oído o no han oído lo suficiente para creer. Eso es hacer obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio que yo tengo? Reconciliar al hombre con Dios. Pablo estaba enseñando la palabra de Dios y lo hacía largamente, al punto que Eutico se rindió al sueño. Pero si lo vemos espiritualmente, no era un sueño normal, era espiritual. El viejo hombre carnal en él no quería que su mente fuera sanada por medio de la sana doctrina. Además, lo que ahí se hacía era enseñar la palabra. No cánticos interminables u orquestas haciendo verdaderos recitales. Tampoco había gritos eufóricos de aleluya o amenes. Solo se escuchaba lo importante, la palabra de Dios. El adversario, por medio del viejo hombre, trató de impedir que este joven Eutico escuchara la palabra inspirada por Dios que hablaba Pablo, y al no lograrlo, le mató. Pero ¿cuál fue la confesión de Pablo? Gritó, perdió la paz, hizo ruegos, largas súplicas, con voz lastimera y llantos. No. Su confesión de creencia fue: no os alarméis, pues está vivo. Pablo actuó por revelación, reconoció la causa y al abrazarlo le ministró sanidad por medio de Dios en Cristo en él, el poder de lo alto. Operó 2 de las 9 manifestaciones del Espíritu. Estas fueron milagros y sanidades. Hechos 20:11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Hechos 20:12. Y así salió y llevaron al joven vivo y grandemente consolados. Pablo muestra que si oraste imponiendo las manos para ministrar sanidad, posteriormente sigue accionando como si ya lo hubiese recibido y fuera una realidad ya en tu vida. ¿Se acuerdan lo que es creencia o fe? Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Pablo lo muestra aquí. Pablo muestra que si oraste imponiendo las manos para ministrar la sanidad, posteriormente sigue accionando como si ya lo hubiese recibido y fuera una realidad ya en tu vida. Él, después de que se echó sobre el
joven que había caído, dijo que no estaba muerto, él siguió enseñando la palabra hasta el alba. No se detuvo a ver si había resultado lo que dijo. Él lo dio por hecho. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Santiago 1:6. Pero pida con fe. Y esta palabra fe es la palabra griega pistis, que significa creencia. Pero pida con creencia, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hechos 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Un anciano en la palabra, como ya vimos con anterioridad, no es el que tenga más años de edad o más años en la palabra. Un anciano en la iglesia es aquel que ha creído en la sana doctrina de la palabra de Dios y la ha puesto en práctica de la misma manera, no contaminada con mandamientos o interpretaciones de hombres. Pablo lo enseñó a Timoteo, ya que este era un joven discípulo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Te acuerdan que lo desglosamos? En palabra, en la palabra de Dios, en conducta, en su estilo de vida, en amor, el amor de Dios en su mente renovada, en espíritu, el Espíritu Santo recibido de Dios, el poder de lo alto, fe, que es creencia, y pureza, sin doblez. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Han visto en las religiones, en las reuniones que hacen, si están ocupados en la lectura, o están escuchando, están aplaudiendo, o están danzando, o están gritando, mientras que alguien está al frente? ¿Se escuchan exhortaciones o edificaciones de este tipo en las congregaciones? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tienen totalmente convencida a la gente que ellos no pueden enseñar a otros porque no son ancianos. No pueden hablar a la congregación porque no son ancianos. ¿Y saben por qué es? Porque son otras las prioridades. Ya no es enseñar la palabra de Dios lo principal. Son otras cosas, es mostrar un grupo musical, los CDs que está vendiendo, las presentaciones que hará, o cómo suenan los instrumentos, o cómo danzan las bailarinas. Eso es lo principal. Hechos 20:18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Ahora es Pablo el que está hablando. Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo, inspirado por Dios, en muchas oportunidades muestra quiénes eran los que lo perseguían. Y estos eran los judíos, los mismos judíos que hoy día no creen en el Mesías, los mismos judíos que hoy día todavía esperan al Mesías, los mismos judíos que hoy día creen que Jesucristo era solo un profeta más y que le hizo mucho daño, como vimos con anterioridad. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Dónde dice Pablo que enseñaba? Por las casas. La iglesia del primer siglo crecía, se fortalecía, se multiplicaba, se añadía, se confirmaba en casas, como una familia. El anciano ministraba el conocimiento de la sana doctrina, llevándolos al conocimiento pleno de la palabra de Dios en la práctica. Muchos dirán que el hombre está juzgando a tal o cual religión, nada más alejado de la verdad. La palabra de Dios es la que juzga entre lo verdadero y lo falsificado. Y el hombre de Dios, al enseñar la doctrina correcta, lo que enseña, esa palabra pura e incontaminada, es la que discierne los pensamientos y los corazones de los que escuchan. Lo que hace es mostrar
es mostrar el error en el que están esos hombres o mujeres, y es su propia culpa la que los juzga y condena. Hechos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Es viva y es eficaz. ¿Cuándo es viva? Hoy es viva. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aquí entramos a otra cosa, a las emociones que gobernaron a Pablo después de haber roto esa comunión por seguir guardando la ley y hacer votos. Ahora aquí, he aquí, yo ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y aquí vamos a hacer una aclaración con la palabra ligado en espíritu. En algunas Biblias, la Reina Valera renovada, obligado en espíritu, la tradujeron. La Reina Valera renovada del año 77 dice encadenado en espíritu, añadiéndose la nota marginal o apremiado por el espíritu. Besson traduce ligado en espíritu y en su nota marginal afirma no por el Espíritu Santo. En base a la luz de esta información, Pablo, cuando se propuso ir a Jerusalén, ¿era la voluntad de Dios que fuera? No, no era la voluntad de Dios que él fuera a Jerusalén. Él tuvo un error de juicio al tomar esta decisión, no de corazón. Cuando tú cometes un error de corazón, es cuando ya tienes contaminado el cardia, el centro de creencia de tu voluntad. Eso es el corazón. Un error de juicio es aquel que tú cometes por no entender la sana doctrina o no entender cuál es la voluntad de Dios. Como por ejemplo, siguen metiéndose al agua. ¿De qué es lo que es? ¿Es un error de corazón o es un error de juicio? Es un error de corazón. Tienen tan contaminado el centro de creencia y su voluntad que para ellos esa es la verdad y de ahí no los va a sacar nadie. Porque eso es su verdad. Un error de juicio podría ser, tengo que ir a predicarle a los que están en la cárcel. Porque Jesucristo dijo que él predicó a los espíritus encarcelados. No han entendido que los espíritus encarcelados son todos aquellos que están fuera de la palabra de Dios, que no conocen la voluntad de Dios y que están en las tinieblas que el Dios de este siglo ha puesto sobre ellos. Pablo fue guiado por los 5 sentidos, no por el Espíritu de Dios. Esta decisión fue carnal, no espiritual. Hechos 20:23. Salvo, mira lo que dice Pablo, pongan atención a lo que dice. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le estaba advirtiendo Dios a Pablo? Que si persistía en esa decisión tendría consecuencias. Tendría consecuencias. Y es lo mismo que ocurre hoy. Para todos nosotros que hemos llegado al conocimiento de la verdad, ya no podemos decir que estábamos ignorantes. Ya, si seguimos en nuestros errores, ya dejó de ser un error de juicio y va a empezar a ser un error de corazón. Y cuando es un error de corazón, es cuando yo he perdido la vida eterna. Hechos 20:24. ¿Qué decía Pablo? Porque él era muy espiritual. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchos dirán que valiente era Pablo, pero les digo y afirmo con la palabra de Dios, Pablo desobedeció a Dios. Fue tosudo, se apoyó en su propia prudencia. Él estaba fuera de comunión con Dios. Es por ello que Dios dejó estipulado en su palabra que debemos cuidarnos de nosotros mismos. Y es porque debemos hacerlo. Y lo hizo Pablo mismo, inspirado por Dios. Él mismo lo dijo. Romanos 7:15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y hemos visto con anterioridad que nosotros tenemos un viejo hombre, que es el aguijón en la carne del que habla Pablo, que es un emisario de Satanás que todos llevamos en nuestro interior, en nuestra mente, el viejo hombre. Ese viejo hombre que tiene que menguar, tiene que debilitarse por nuestra acción, porque Dios no va a hacer nada que nosotros no queramos. Nosotros hacemos menguar a ese hombre por medio de fortalecer al nuevo hombre creado según Dios por medio de hablar en lenguas, porque ese hombre es espiritual, entiéndalo, no van a fortalecer al hombre interior por medio de leer mucho la palabra de Dios. El hombre espiritual se nutre con alimento espiritual, y el alimento espiritual es hablar en lengua. Mi mente la fortalezco por medio de mantener la palabra de Dios fresca en mi mente. De esa manera hago menguar al viejo hombre, para que no ponga ideas en mi mente o gobierne mi corazón. En un estudio anterior abordamos el tema del significado de la palabra mora y cuál es el impacto en tu vida. En esa oportunidad se tradujo que o como cohabita. Es decir, cuando yo renazco, el viejo hombre y el nuevo hombre creado según Dios cohabitan en mi mente. Por eso Jesucristo decía, yo no puedo servir a dos señores, yo tengo dos señores en mi mente. ¿A quién sirvo? Es el resultado de la vida que yo voy a tener. Por eso decía Jesucristo en la palabra de Dios que debíamos de vestirnos, y Pablo también lo dijo, que debíamos vestirnos con la mente de Cristo, que debíamos ser imitadores de Él. Porque Él, a pesar de todas las presiones, a pesar de todas las emociones que en algún momento tuvo, porque las tuvo, pudo mantener su espíritu, su mente y su cuerpo sujeto a la voluntad de Dios. Ese es el ejemplo que yo debo seguir. Mi mente, mi cuerpo y mi espíritu sujeto a la voluntad de Dios. En un estudio, como les decía, abordamos el tema del significado de la palabra mora, cuál es el impacto en tu vida. En esa oportunidad se tradujo que cohabita. Hoy profundizaremos aún más en esta palabra para dimensionar y entender lo que Dios estipuló en su palabra. Esta es la parte 8a. Dios les bendiga. Seguiremos adelante en este gran desafío, porque es un desafío el poder ver, escudriñar y entender la voluntad de nuestro Padre. Dios les bendiga y que sigan firmes y adelante al ministerio al cual fueron llamados.